Muy buenos días, bienvenidos a Find Your Faith Revival Center aquí en Dyersburg, Tennessee. El título del mensaje hoy es Obedecer, cueste lo que cueste. Habían tres hombres que estaban a 1500 millas de casa. ¿Quién lo diría? ¿A quién le importaría? Pero sabían que Dios estaba observando y cuando eran jóvenes se dedicaron y se comprometieron totalmente con Dios. Estos jóvenes son nombrados en la Biblia Sadrach, Mesach y Abednego. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén y había tomado cautivos a estos hombres judíos. Pero estos hombres conocían la disciplina asertiva. Se negaron a comer de la carne del rey y beber del vino del rey, porque la comida del rey había sido ofrecida a los ídolos. Los jóvenes sabían que iba en contra de la ley de Dios. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Nabucodonosor se había vuelto poderoso y egoísta. Decidió construirse una estatua a sí mismo, una gran imagen de 90 pies de altura, hecha de oro. Luego llamó a sus súbditos de muchos de los países del Medio Oriente para que vinieran a la llanura de Dura. Encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 5 y 6, que ahí él, Nabucodonosor, dijo: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante él ni la adore será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Debe haber sido una escena bastante corroída. Tenían la ceremonia de la bandera, los desfiles y las bandas. Y encima de estrado de revista, de repente sonaron todas las trompetas y el heraldo hizo el anuncio, como leemos en Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5. A ti se te manda que todos los pueblos, naciones y lenguas se inclinen y adoren la imagen. La religión falsa no duda en usar la fuerza. La Biblia enseña en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que Satanás es el Dios de este mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, dice que él, Satanás, es el príncipe de este mundo. Nabucodonosor ordenó al pueblo que adorara la imagen. En Mateo capítulo 4, versículo 4, leemos que Cristo también se le pidió que se inclinara y adorara al diablo, pero él no discutió con el diablo,
simplemente citó las Escrituras cuando dijo, escrito está. Él usó la palabra de Dios. Esa es la razón por la que es importante que memoricemos pasajes de las Escrituras. Jesús usó las Escrituras como un arma. Él dijo en Mateo capítulo 4, versículo 10, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Dios había dicho en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Éxodo capítulo 20. En Mateo capítulo 6, versículo 24, leemos que Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o si no, se aferrará a lo uno y despreciará a lo otro. No puede servir a Dios y al materialismo. Tenemos que elegir. Es una elección que cada uno de nosotros tiene que hacer. Una elección de inclinarnos ante las cosas de este mundo con sus malas y incorrectos, o inclinarse ante Dios vivo y verdadero. Satanás llama a las personas a inclinarse ante Él, el orgullo, la lujuria y muchas otras cosas. El dinero es otra cosa ante la que Satanás quiere que nos inclinemos. La codicia recorre toda la Biblia y recorre toda nuestra sociedad. La codicia es un ídolo. El éxito es otro. La imagen revestida de oro, centelleando al sol, es la imagen erigida al éxito y a la gloria humana. La Biblia dice en Daniel capítulo 3, versículo 14, que Nabucodonosor dijo, la imagen de oro que yo edifiqué, pues no le dio ningún crédito a Dios. Él dijo, yo lo construí. Algunos de nosotros también decimos, mira lo que he hecho. Yo construí este negocio, yo construí este rancho, hice esto o aquello. Nabucodonosor podía destruir el cuerpo, pero no el alma. Jesús advirtió en Mateo capítulo 10, versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tenemos un cuerpo, pero dentro de nosotros vive nuestra alma y nuestro espíritu. Esa es la parte de nosotros que vivirá para siempre. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, temen más bien al que puede matar alma y cuerpo en el infierno. Ese es el diablo. El infierno no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Si persistimos en inclinarnos ante las imágenes de este mundo y rechazar al Dios vivo y verdadero en nuestras vidas, entonces seguiremos al diablo, al infierno. Desobedecer los mandamientos de Dios se llama muerte espiritual y eterna. Estos tres hombres hebreos no se inclinaron, se pusieron de pie. Su acción de rechazo a la orden del emperador le fue informada de inmediato. Los jóvenes tenían ante sí algunas alternativas. Primero, podrían haberse inclinado y evitar problemas, pero eso habría comprometido todo aquello en lo que creían. Podrían haber relacionado y dicho, es nuestro deber obedecer al rey. Ese es nuestro primer deber. Pero tenían una ley superior. Tenían a Dios. En segundo lugar, los tres hombres podrían haber dicho, es solo una cuestión de forma.
Después de todo, la religión es un asunto de corazón. Dios sabe que interiormente somos fieles a Él, aunque exteriormente nos inclinemos ante la imagen como Nabucodonosor manda. En tercer lugar, podrían haberse quedado en casa ese día. Eso habría sido cobarde. En vez de eso, tuvieron la oportunidad de testificar a miles de personas y aprovecharon la oportunidad para hacerlo. Se negaron a inclinarse. Josué capítulo 24, versículo 15 nos dice, escoge hoy a quién vas a servir. ¿A quién sirvamos? ¿El Dios vivo y verdadero? ¿O servirás a esas cosas que el diablo pone en tu camino, a las imágenes que pone delante de ti? No podían aplazar su decisión. Tuvieron que tomar una decisión entonces cuando el heraldo lo anunció. Nosotros también tenemos que tomar una decisión, tampoco podemos posponerlo. En Proverbios capítulo 29, versículo 1, nos dice, el que siendo reprendido a menudo endurece su cerviz, de repente será destruido, y eso sin remedio. Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. Llega un punto más allá del cual podemos ir en él, que es difícil regresar. Tenemos que decir sí o no. Pero algunos de nosotros decimos, tal vez. Algunos de nosotros tratamos de estar a horcajadas sobre la valla y vivir en ambos mundos, pero Dios no permite. Jesús no transirá con nosotros. El plan de evangelio está listo. Dios dice que tenemos que aceptar a su Hijo en nuestros corazones como Señor y Salvador y dejar que Él gobierne nuestras vidas si queremos entrar en su reino. Esos tres hombres se negaron a inclinarse y ceder ante el diablo. Cuando llegue tu prueba, y lo será si sigues a Cristo, serás probado, tentado y sacudido. Cuando lleguen estas pruebas, actúe la luz de la eternidad. No juzguen la situación por la amananza del rey, ni por el calor del horno de fuego ardiente, sino por el Dios eterno y la vida eterna que nos espera a ustedes y a mí. Los valientes jóvenes desafiaron la furia del tirano enfurecido, y porque vieron a aquel, el Señor, que es invisible y tuvo respeto, creyeron, según Hebreos capítulo 11, versículos 26 y 27. Pero el rey les dio otra oportunidad. Ellos respondieron, como leemos en Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18, oh Nabucodonosor, no tenemos cuidado de responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego que nos sirve y nos librará de su mano, oh rey. Pero si no sabe, rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoremos la estatua de oro que ha levantado. Ellos no sabían que Dios los liberaría alguna vez, pero dijeron, no, nos ponemos de parte del Dios vivo, incluso si eso significa la muerte. Cuando tomamos esa decisión podemos perder por un tiempo, pero ganamos por la eternidad. La pérdida es transitoria y temporal, pero la ganancia es eterna. Estaban listos con una respuesta.
confesaron su fe, mostraron su confianza en Dios. Estaban listos para morir. Si creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no perecemos, sino que tendremos vida eterna. Esa es la promesa. Luego vino su castigo. Fueron arrojados al horno de fuego. Fueron al horno sin la seguridad de la liberación física. Era su confianza implícita en que Dios haría lo que era mejor para ellos y para su reino. Si Dios les hubiera revelado que no debían ser tocados por las llamas, su fe habría descansado en su palabra y en liberación. Pero ahora descansaba en su carácter de sabiduría, verdad y amor. Fueron sin saber si serían entregados o no. Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fue solo después de su decisión que Dios intervino y los liberó del horno de fuego. El rey, retrocediendo para no quemarse, miró dentro del horno. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, se nos dice que se asombró de lo que vio y declaró: y aquí veo a 4 hombres, y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. 3 hombres fueron arrojados al horno, pero el rey vio a 4 hombres. Dios está con su pueblo en el horno de fuego. Él está con su pueblo en tiempos de tentación, problemas y pruebas. Romanos capítulo 8, versículo 39 nos dice: nada nos separará del amor de Dios. Los 3 hombres entraron en el horno de fuego tranquilos, dueños de sí mismos y alegres, y Dios estaba con ellos. En cuando el rey mandó que los sacaran, salieron con la cabeza alta. Ni un pelo de sus cabezas estaba chamuscado. Su ropa ni siquiera olía de humo. El rey se inclinó ante ellos y les dijo en Daniel capítulo 3, versículo 28, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Y déjeme concluir el mensaje de hoy así. Yo puedo imaginar que el rey destruyó la imagen de oro. Él declaró en Daniel capítulo 3, versículo 29, que si algún pueblo, nación o lengua habla algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, serán cortados en pedazos y sus casas hechas un montón de escombros, porque ningún otro Dios puede librar de esta manera. Eso es lo que hizo Jesucristo. La noche antes de ir a la cruz se arrodilló con sus discípulos y oró toda la noche. Sudaba gotas de sangre. Perdón. Al día siguiente fue a la cruz por ti y por mí, para que pudiéramos tener vida eterna. Él fue a la cruz, murió y resucitó, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Si tienes una duda en tu corazón o en tu mente de que estás listo para encontrarte con Dios, debes resolverla.
arrepiéntete de tus pecados y di, Señor, te necesito. Luego, por fe, recíbelo. La palabra fe significa compromiso. Eso significa rendirse totalmente por el resto de tu vida a Jesucristo, no solo como Señor, sino como Salvador. Entrega tu vida personal, tu cuerpo, tu mente, todo lo que eres a Él. Luego síguelo, sírvelo y obedécelo, cuesta lo que cueste. Amén. Y con esto vamos a rezar nuestra oración de salvación. Si no saben exactamente dónde van, si algo pasa contigo ahora es su oportunidad de abrir sus brazos, corazones y mentes y deja que Jesús entre porque está tocando la puerta. Quiere entrar y estar en ti. Los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Jesús. Ahora es su oportunidad también. Todos, por favor, repiten esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y antes de rezar la oración final, quiero invitar a los que están mirando por Facebook, por favor, mándanos un mensaje. Dinos dónde están. Queremos saber dónde están los que nos están siguiendo. Los mirando por YouTube o otro sitio, por favor, aplasta el botón de like y suscribir a nuestro canal. Nos ayuda en pasar el mensaje de Dios a más partes del mundo. Muchas gracias. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros en este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, sea la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentemos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas y nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, en ti confiamos, en ti consolamos. Aunque caminemos por la valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Well, good morning, everyone. Welcome to Find Your Faith Revival Center here in Dyersburg, Tennessee. And I guess today we're going to be talking about obeying, whatever the cost. You see, there were 3 young men, and they were approximately 1,500 miles away from home. Who would know? Who would care? But they knew God was watching, and as young men, they had dedicated and committed themselves totally to God. These young men are named in the Bible. They are Shadrach, Meshach, and Abednego. The king of Babylon, Nebuchadnezzar, had conquered Jerusalem and had taken these Jewish men captive. But these men knew assertive discipline. They refused to eat of the king's meat and drink the king's wine because the king's food had been offered to idols. The young men knew it was against the law of God. Before I continue, let's recite our prayer. This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today I will be taught the word of God. Pardon me. I will boldly confess. My mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same in Jesus' name. Amen? Nebuchadnezzar had been powerful and egotistical. He decided to build a statue of himself and to himself. A big image that was 90 feet high was made of gold. He called all his subjects from many parts and many countries in the Middle East to come to the plains of Dura. And we find in the book of Daniel, chapter 3, verses 5 and 6, that there he, Nebuchadnezzar, said, "When you hear the trumpet sound, you hear the music play and the flags coming and all the marching of the soldiers." Pardon me. I want you all to bow down and worship the image. And if you don't, I'm going to throw you into the flames of fire and you will be burned up. That must have been quite a colorful scene. They had the flag ceremonies, the parades, the bands, and on top of the reviewing stand, suddenly all the trumpets sounded. And the herald made the announcement, as we read in Daniel chapter 3, verses 4 and 5. "To you it is commanded that all people, nations, and languages bow down and worship the image." False religion does not hesitate to use force. The Bible teaches us in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 that Satan is the god of this world. In the book of Ephesians chapter 2 and verse 2, it calls Satan the prince of the power of the air. And in the Gospel of John chapter 12 verse 31, it says that he, the devil, is the prince of this world. Nebuchadnezzar commanded the people to worship the image. In Matthew chapter 4 verse 4, we read that Christ also was asked to bow down and worship the devil. But he didn't argue with the devil. He simply quoted Scripture when he said, "It is written." He used the Word of God. That is the reason it is important to memorize passages of Scripture. Jesus used Scripture as a weapon. He said in Matthew chapter 4 verse 10, "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." But God had said in his first commandment, "You shall have no other gods before you." Exodus chapter 20, verse 3. In Matthew chapter 6, verse 24, we read that Jesus said, "No man can serve 2 masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other." You cannot serve God and materialism. You see, we have to choose. That's the choice that each one of us has to make. A choice of either bowing down to the things of this world,
that are evil and wrong, or bowing down before the true and living God. Satan calls upon people to bow down to pride, to lust, and to many other things. Money is something else that Satan wants us to bow down to. Greed goes all the way through the Bible, and it goes all the way through our society. Greed is an idol. Success is another. The image overlaid with gold flashing in the sun is the image erected to the success of human glory. And the Bible says in Daniel chapter 3 verse 14 that Nebuchadnezzar said, "The golden image that I built," he didn't give any credit to God. He said, "I built it." And some of us are also saying things like, "Look what I've done. Look at this business that I built. Look at this farm that I built. I did this or I did that." Nebuchadnezzar could destroy the body, but he could not destroy the soul. Jesus warned in Matthew chapter 10, verse 28, "Fear him which is able to destroy both soul and body in hell." We have a body, but living inside us is our soul and our spirit. That is the part of us that will live forever. Jesus said in Matthew chapter 10, verse 28, "Fear the one who can destroy both body and soul." That is the devil. Hell was created not for us, but for the devil and his angels. If we persist in bowing down to the images of this world and rejecting the true and living God in our life, then we will follow the devil right into hell. To disobey God's commands is called spiritual and eternal death. These three Hebrew men did not bow down. They stood up. Their action of rejection of the emperor's command was immediately reported to him. The young men had few alternatives before them. First of all, they could have bowed down and avoided all the trouble. But they would have compromised all that they believed in. They could have rationalized and said, "It is our duty to obey the king. That is our first duty." But they had a higher law. They had God. Second, these three men could have said, "It's just a matter of form. After all, religion is a matter of the heart, and God knows that inwardly we are true to him, even though outwardly we bow to the image of as Nebuchadnezzar commands." Third, they could have stayed home, stayed all day indoors, and that would have been cowardly. They had an opportunity to witness to thousands of people instead, and they took that opportunity to do it. They refused to bow down. In Joshua chapter 24, verse 15, that tells us, "Choose this day whom you will serve." Whom will you serve? The true and living God, or will you serve those things that the devil brings across your path? The images that he places before you. They could not put off their decision. They had to make the decision then, when the herald announced it. They had to make you would have to make a decision too. We can't put it off either. Proverbs chapter 29 verse 1 tells us, "He that being often reproved hardens his neck shall suddenly be destroyed and without remedy." God says in Genesis chapter 6, verse 3, "My spirit would not always strive with man." There comes a point beyond which we can go, in which it is difficult to return. We need to say either yes or no. Unfortunately, some of us are just saying maybe. Some of us try to straddle the fence and live in both worlds, but God doesn't allow that. Jesus will not compromise with us. The gospel plan is all set.
God says that we have to accept his Son in our hearts as Lord and Savior and let him rule our lives if we are to enter his kingdom. Those three men refused to bow down and give in to the devil. When your trial comes, and it will, if you are following Christ, you will be tried and tempted and shaken. When these trials come, they act in the light of eternity. Do not judge the situation by the king's threat or by the heat of the burning fiery furnace, but by the everlasting God and the eternal life which awaits you and me. These brave young men dared the rage of the infuriated tyrant. And because they saw him, the Lord, who is invisible and had respect, they believed. According to Hebrews chapter 11, verses 26 through 27. But the king gave them another opportunity. They answered, as we read in Daniel chapter 3, verses 16 through 18, "O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you in this manner. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if we not, be it known unto you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden idol which you have set up." They didn't know that God would deliver them, but they said, no, we take our stand for the living God, even if it means death. When we make such a choice, we may lose for a time, but we gain for eternity. The loss is transient and temporary, but the gain is everlasting and eternal. They were ready for an answer. They confessed their faith. They showed their confidence in God. They were ready to die. If we believe in the Lord Jesus Christ as Savior and Lord, we will not perish but have everlasting life. We're told that in the Gospel of John, chapter 3, verse 16. That is our promise. Then came their punishment. They were thrown into the fiery furnace. They went into the furnace without assurance of physical deliverance. It was their implicit confidence that God would do what is best for them and for his kingdom. Had God revealed to them that they should not be touched by the flames, their faith would have rested on his word and deliverance. But now it rested on his character and wisdom, truth, and love. They went not knowing whether or not they would be delivered. God says in Revelation chapter 2, verse 10, "Be faithful unto death, and I will give you a crown of life." Pardon me. It was only after their decision that God intervened and delivered. Now the king, standing back where he wouldn't be burned, looked into the furnace. In the book of Daniel, chapter 3, verse 25, we're told that he was astonished at what he saw, and he declared, "Lo, I see 4 men, and the form of the fourth is like the Son of God." 3 men were thrown into the furnace, but the king saw 4. God is with his people in the fiery furnace. He is with his people in times of temptation and trouble, and also in times of trial. Romans chapter 8, verse 39 tells us, "Nothing shall separate us from the love of God." So, let me conclude today's message with the following. 3 men went into the fiery furnace, calm, self-possessed, and joyful, and God was with them. And when the king ordered them taken out, they came out with their heads held high. Not a hair on their heads was singed. Their clothes didn't even smell like smoke. And the king bowed to them and said, "Your God is the true and living God." Daniel chapter 3, verse 28. I believe that the king destroyed that golden image. He declared in Daniel chapter 3, verse 29,
that if any people, nation, or language speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, that they shall be cut into pieces and their houses be made a pile of rubble. For no other God can deliver in this manner. That is what Jesus Christ did. The night before he went to the cross, he knelt down with his disciples and prayed all night. He sweat drops of blood, and the next day he went to the cross for you and for me, so that we can have everlasting life. He went to the cross. He died and rose again, so that we might be forgiven of our sins. If you have a doubt in your heart or in your mind that you are ready to meet God, you must settle it today. Repent of your sins and say, Lord, I need you. Then by faith receive him. The word faith means commitment. That means to totally surrender the rest of your life to Jesus Christ, not only as Savior, but as Lord. You surrender your personal life, your body, your mind, everything that you are to him. Then follow him, and serve him, and obey him, whatever the cost. Amen. And with that, we will pray our prayer of salvation. For those of you that have never accepted our Lord and Savior Jesus Christ as your personal Lord and Savior, now is your opportunity to open your hearts and your minds. Do you know where you would go if something were to happen to you today? Would you end up in heaven or in hell? This is your opportunity to make that decision to go to heaven with Jesus Christ. Those of us that have accepted our Lord and Savior Jesus Christ as our personal Lord and Savior, but for whatever reason we've fallen back, we need to recommit ourselves to Jesus Christ, this is your opportunity as well. Everyone, please repeat this short prayer after me. Dear Lord Jesus, come into my heart. Forgive me of my sins. Wash me and cleanse me. Set me free. Jesus, thank you that you died for me. I believe that you are risen from the dead and that you are coming back for me. Fill me with your Holy Spirit. Give me a passion for the lost, a hunger for the things of God, and a holy boldness to preach the gospel of Jesus Christ. I am saved. I am born again. I am forgiven. And I am on my way to heaven because I have Jesus Christ in my heart. Amen. Pardon me. And before I offer a closing prayer, I want to invite those of you watching by Facebook to please send us a personal message to tell us where you're watching from. Then we'd sure appreciate knowing that. Those watching by YouTube or other social media platform, please hit that like and subscribe button. That would help us to push the gospel to more places around the world. We thank you, and we hope that you will join us again next week for another message from our Lord and Savior Jesus Christ. With that, I will offer this prayer. Father God, we thank you for being with us this glorious day, for being our inspiration and our guide. We ask that as we go through our week ahead, that you be the light that illuminates our paths and our lives, so that we may see the glory of your being and that we experience divine help. We ask that you bless our finances and our bank accounts, our properties and our families. Father, your word says that you lead us beside still waters and you make us lie down in green pastures. Our peace and well-being are all because of your goodness and grace. Though 1,000 may fall at our sides and 10,000 at our right hand, nothing shall come near us nor near our properties, because we reside under the protection of your wings. You are indeed our fortress and our refuge. In you we trust. In you we take comfort. Though we may walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, because you are with us. Your goodness
and love will follow us all the days of our lives. And we thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. I wish each and every one of you a blessed day, and welcome back next week.